yo les había mandado para las que pudieran y quisieran prepararse un poquito para ese encuentro, les había mandado una sugerencia. No sé si alguna pudo leer esa carta de María Dolores y compartirnos algo de lo que le haya llegado, lo que quisiera señalar especialmente hoy. Yo hoy estoy acompañada de Inés Cadavid y entonces Inés me está diciendo aquí que le pareció muy linda la carta. Muy linda, sí. Bueno, a ver, ¿alguna pensó aportar algo? Me gustó mucho, sobre todo cómo va describiendo cómo que la aprobación es un rectificar nuestra misión en la iglesia, como que es muy importante este aspecto actualmente. Y también como que asimilar las constituciones es mantenernos fieles en el seguimiento de Jesús para vivir su propia experiencia histórica. O sea, fueron esas dos cosas que me parecieron muy importantes, como la invitación a permanecer unidas a Jesús, a seguir entregándonos y sobre todo que es para la iglesia, esa confirmación de la iglesia en nuestras constituciones. Y creo que es que sí, como que hay que trasladarse a aquel momento que recordábamos hace 8 días. Llevábamos 6 años trabajando esas constituciones, tratando de reexpresarlas en un lenguaje nuevo, en fidelidad al carisma, a los signos de los tiempos, al concilio. Entonces era una expectativa grande la que teníamos, nos irán a aprobar, no nos lo irán a aprobar. Y por eso, pues, María Dolores empieza ahí diciendo que fue un motivo de mucho gozo cuando ya nos dijeron que quedaban aprobadas y entonces, pues, eso nos compromete a vivirla. Me gustó mucho el parrafito en donde María Dolores, después de hablar de la significación de aprobación pontificia de las constituciones, pues eso, lo que subrayaba ahora Isabel, nuestra pertenencia a la iglesia. Me gustó el parrafito en donde yo lo voy a leer tal cual 5 renglones. Es verdad, queridas hermanas, que no son los documentos, sino las personas quienes hacen la historia. Seremos nosotras y no las constituciones quienes haremos fecunda la compañía acogiendo el espíritu que la anima. Pero es condición indispensable conocerlas seriamente, asimilar su contenido y hacer la realidad existencial de nuestra vida. Pues me parece una llamada de atención muy, muy completa, las dos afirmaciones que hace. Y yo comparaba con las constituciones del 38, las que nosotros nos aprendimos de memoria en el noviciado, porque eso era aprenderlas de memoria. Y bueno, sí, ellas de alguna alimentaron, pero no sé si más alimentó que como el espíritu, lo que veíamos vivir a las monjas, por lo menos a mí. Pero ahora yo cada vez me hago como el propósito, ay, tengo que volver más a las constituciones en oración, tengo que volver más. Y yo creo que estas pues tertulias que estamos teniendo de verdad nos van a motivar mucho más a eso, conocerlas seriamente, asimilar su contenido y hacer la realidad existencial en la vida. Eso pues me gustó. Las constituciones, por lindas que sean, no van a hacer nada sino si las vivimos. Pero para eso hay que conocer. Claro. Bueno, muy bien. Sí, yo creo que ese párrafo es muy importante. Yo lo voy a mencionar en algún otro momento como muy importante. Bueno, entonces, si no hay otra intervención, entonces entramos ya pues al tema de hoy. Bueno,
Entonces, es que hoy está la letra más pequeña porque no me cabía así. Y yo lo voy a leer aquí. Entramos en una nueva etapa en este itinerario de acercamiento a nuestras fuentes. Después de un largo tramo de introducción, porque fueron seis encuentros los que estuvimos, porque acuérdense que se trataba como de desentrañar la sabiduría de los orígenes, la sabiduría con que Dios nos fue llevando a Juana en primer lugar, y luego nos fue llevando a las que nos tocó el capítulo del 79 y la preparación, pues hasta llegar también a estas constituciones. Toda esa historia para mí es una historia de una acción de Dios que nos fue llevando tan sabiamente a reinterpretar nuestras constituciones. Entonces, voy a tener que leer aquí. Empezamos entonces aquí con este trasfondo. Vamos a entrar ahora ya a nuestras constituciones. Algo que seguramente pues es lo que muchas estaban esperando que iba a ser este curso, entrar en nuestras constituciones. Y descubrir entonces también ahí la sabiduría con que fueron redactadas, que están en un lenguaje nuevo, un lenguaje pues más actual, pero digo ahí, no menos importante y no menos comprometedor ese lenguaje. Es muy bonito y yo espero que lo podamos, pues sí, asimilar y hacer vida. Bueno, vamos a la segunda, Sandra. A ver si lo veo aquí mismo. Bueno, entonces empezamos con el artículo primero, que habla de la necesidad de reglas. En algún momento dijimos, por ahí se dijo en uno de estos diálogos que teníamos, que el Evangelio no requiere reglas, porque lo que nos mueve es la fuerza de una llamada a seguir a Jesús. Y eso es verdad, y eso es todo un núcleo que vamos a profundizar después. Pero ese dilema de constituciones, institucionalización y carisma es un dilema muy fuerte, que desde San Francisco, cuando él inició aquel movimiento de volver a la radicalidad del Evangelio, y pues vieron que se tenía que presentar al Papa para que le aprobara eso, el Papa también le exigió unas reglas, y para él fue como un dilema fuerte decir, pero si es el Evangelio, ¿cómo voy a poner yo esto en unas reglas? Pero finalmente se dio cuenta de que si ese carisma que él tenía, si iba a tener una continuidad en la historia, si iba a tener gente que lo continuara, necesitaba una manera de transmitirlo, y esa se dio a través de las reglas. Entonces, pues esto ha sido una constante a lo largo de la vida religiosa. Y vamos a recordar también algo que habíamos dicho al principio, pero que es muy claro, Sandra, en la siguiente diapositiva. Lo de la sabiduría del desierto, que es que de ahí es de donde arrancan las reglas. Entonces fíjense que eso es por allá en el siglo III, y desde ahí todos estos movimientos de centrarnos en el Evangelio, de seguir a Jesús, han requerido unas reglas, porque aquellos padres del desierto les iban llegando discípulos que querían vivir como ellos, que les enseñaran, y lo iban haciendo a través
de unos principios, unos criterios orientadores y muy motivadores que los fueran llevando a entender o a captar mejor por ellos mismos lo que era ese modo de vivir según el Evangelio. Bueno, en el caso de Ignacio, recordemos también que se habían formado en los ejercicios, que habían asimilado muy bien ese espíritu y que al final le pidieron a Ignacio que escribiera unas reglas para que les ayudaran a mantenerse en ese espíritu. Entonces, yo estoy como subrayando mucho esto porque me parece que es importante que acojamos el sentido de las constituciones, porque sí, vamos siguiendo el Evangelio y el Evangelio nos va diciendo, pero yo espero que la profundización en este artículo primero nos ayude a captar la importancia de esas constituciones. Bueno, entonces ese fue el caso de Ignacio, y seguramente que a Juana también se le presentó el mismo dilema, aunque ella tenía ya la base de las constituciones ignacianas. Pero lo importante y lo que tenemos como que ponderar es cómo Juana le dio a esas constituciones de San grandote que son esas constituciones, cómo hizo ella para nos del carisma que Dios le había concedido. Y recordemos que ese carisma que ella tuvo que defender con tanta fuerza a toda la gente en el Abreyé. Esos tres elementos que se integran: el honor de la Santísima Virgen, el bien de la vida religiosa y de la juventud y de la fe, son como los componentes de ese carisma, y eso era lo que tenía que quedar muy claro en las reglas que ella iba a adaptar tomando las de San Ignacio. Entonces, pues yo creo que el Señor, el Espíritu, ella lo va a decir, la asistió para mirar cómo podía conjugar muy sabiamente eso de una vida religiosa con una dimensión contemplativa y enclaustrada, con una misión apostólica que le requería estar en contacto con la gente y con el mundo, y la dimensión de María, presencia inspiradora de ese carisma. Entonces, eso es lo que vamos a ir descubriendo en las reglas a medida que las vayamos leyendo. Bueno, Sandra, seguimos. Bueno, entonces yo les coloco ahí la sabiduría de la regla 1. Y voy a empezar con la regla 1, la de Juana, la del 1638. Porque en esa regla nos inspiramos para escribir todo el artículo primero. Bueno, entonces la regla 1, que sirve de introducción a las reglas y que en gran parte es original de Juana de los Donatos. No totalmente, porque leyendo las constituciones ignacianas hay una parte que se llama el proemio, y es la introducción a las constituciones, y hay algunas partes que están tomadas de ahí, aunque parafraseadas, diríamos, expresadas de otra manera, pero la idea es la misma y es fundamental. Bueno,
Entonces, muy rica, la podemos dividir como en varios, o agrupar en varios núcleos, y son los 3 párrafos de la regla. El primero se refiere, los voy a anunciar y luego los vamos viendo uno por uno. El primero se refiere a las reglas como un camino desafiante en el que necesitamos un guía que nos ayude a llegar a la meta, que nos lleve a la meta. O sea, las constituciones como un camino. Ahora vamos a comentar. El segundo núcleo es muy importante y son las reglas inspiradas por el Espíritu que nos guía. Inspiradas por el Espíritu que nos guía. Son un vínculo de unión, un soporte a nuestra fragilidad y un referente para discernir la acción del Espíritu. Son tres cosas ahí muy importantes que las vamos a profundizar. Y el tercer núcleo, que son como otros motivos por los cuales necesitamos reglas, están ahí pues el que, como tantas otras congregaciones que han sido admitidas en la iglesia, nosotras nos presentamos ahí y fuimos aprobadas según esas reglas que presentamos. Bueno, entonces vamos a entrar en cada uno de esos núcleos. Seguimos. Bueno, y ahí les pongo una ilustración, dos frases con sus láminas que me parecieron interesantes. La izquierda dice, ay, se me interpuso ahí un letrero. Dice, los caminos difíciles, como que los caminos difíciles hay que recorrerlos para llegar a descubrir algo hermoso a donde conduce. O sea que es decir, las cosas maravillosas no se descubren de una, sino haciendo un camino que a veces es largo y dispendioso. Y el otro dice que las cosas hermosas de la vida, no, que los caminos hermosos para llegar a ver lo que encierran hay que perderse. O sea que un camino hermoso sin encrucijadas, sin dilemas de dónde seguir o sin tener que afrontar dificultades, no va a llevar a algo maravilloso. Pero entonces esto de la mística del camino, yo creo que Liliana últimamente nos ha insistido mucho y el Papa es el primero que ha promovido esto, una iglesia en salida, una iglesia que no se instala, que no es de escritorio, que está en la calle, que huele a oveja. Todo esto de que no nos podemos instalar y que tenemos que estar en camino. Y uno a veces, pues yo creo que sí, como que se instala y ya, pues estoy bien en todo sentido, pero tenemos que mirar cómo vamos caminando en seguimiento de Jesús. Bueno, Sandra. Juana, desde su larga experiencia de vida, es importante como sopesar esto, que seguramente ella escribió esta regla ya cuando iba a pedir la edición de las constituciones, a los 80 años, ya había vivido mucho, ya había sufrido mucho en todo lo de la fundación, la expansión de la compañía, en todo lo de las crisis, la crisis de Burdeos. La vida le había ido enseñando, pues que este es un camino largo y lleno de encrucijadas y lleno de emboscadas del enemigo. Un camino largo y difícil, y dice que el enemigo, pues,
ataca con mayor fuerza a quien está persiguiendo un fin que a él no le interesa. Entonces, es probable que aquí Juana haya tenido presente esas reglas de discernimiento que presenta San Ignacio en la primera y en la segunda semana, que dice para desenmascarar al enemigo y para saber cómo lo vencemos en las tentaciones con las que pretende conquistar. Y como vamos a ver, el discernimiento se va a convertir como en el eje fundamental de las reglas. Las reglas no son como para vivirlas al pie de la ley. Las reglas van a ser un referente para el discernimiento. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, conscientes de esta realidad, de que es un camino largo y difícil, de que necesitamos unas reglas, Juana y sus compañeras, pero fundamentalmente ella con el padre de Bordes, dice la regla: las hijas de Nuestra Señora han compuesto estas reglas y constituciones para alcanzar con ellas, mediante la gracia de Dios, la perfección religiosa conforme a su instituto. Resueltas a hacer, con el favor del Espíritu Santo, verdadero autor de estas reglas, todo lo que en ellas se les ordenare. Bueno, entonces ahí hay unos subrayados. Dice, es para lograr la perfección del instituto, es decir, como para mantener vivo ese carisma, y dice, con la gracia de Dios. Va como en la línea de lo que dice María Dolores. No son las reglas en sí, es la gracia de Dios que nos ha llamado a vivir según estas reglas, lo que nos va a ayudar a vivirlas y a interpretarlas. Y dice, resueltas a hacer con el favor del Espíritu Santo, que es el verdadero autor, todo lo que por ellos les puede ordenar. Entonces entra ahí la gracia y la guía del Espíritu. La letra sola no dice nada, sino si las tomamos como que son inspiración del Espíritu y gracia de Dios. Bueno, seguimos la otra. Entonces, el carisma, entonces, ese carisma que nos une, que es la razón de ser, de que estemos unidas, de que vivamos juntas, ese carisma que nos une tiene su concreción vivencial con la gracia de Dios en la observancia de estas reglas. Y ese vínculo de unión, que es el carisma, es el que sustenta y confiere autenticidad a la amistad entre nosotras que Juana nos recomienda con tanta insistencia. Los jesuitas decían, ellos con la experiencia de ejercicios que vivieron todos, se sintieron amigos en el Señor. Y nosotras, pues, convivimos, nos relacionamos, nos queremos, pero todo ese vínculo nos está como reforzado, la llamada común que tenemos, porque a todas nos llamó el Señor y porque estamos para vivir una misión y para vivir de un modo que corresponda a esa misión, que eso es algo que Juana tenía muy claro. Entonces, es como muy importante ver que esa unión
Es una unión de amistad, de que nos queremos, de lo que es la amistad, pero que se refuerza y tiene más consistencia cuando nos une un espíritu común. Y Juana tiene por ahí alguna otra frase que dice que cuando los corazones están unidos por un mismo espíritu, esos son lazos que difícilmente se rompen. Bueno, entonces, otros motivos para sentir la necesidad de reglas. Entonces, la conciencia de nuestra fragilidad. Y ahí se hace, dice, la debilidad de nuestro sexo. La debilidad de nuestro sexo. Desde ahí las constituciones. Bueno, Marta Inés Restrepo presentó en uno de esos simposios que hicieron sobre el carisma un estudio muy interesante de esto del sexo débil, que era tan corriente en el lenguaje del siglo XVII. O sea, los padres de la Iglesia de alguna manera se refieren, pero es que esto viene desde los griegos, lo del sexo débil. Y eso, claro, el movimiento feminista lo ha tomado para mostrar que no somos el sexo débil. Y Marta Inés dice por ahí cómo los padres de la Iglesia reconocen en las primeras mártires la fortaleza de esas mujeres, que como que contradicen. Pero lo más interesante es como dice ahí Marta Inés, que las constituciones parten de decir la debilidad de nuestro sexo, pero termina diciéndonos que somos llamadas a ser mujeres nuevas revestidas de Jesucristo, que esa es la meta de las constituciones. Bueno, el ejemplo de las órdenes religiosas, que ya lo he mencionado varias veces, el ejemplo de las órdenes religiosas. Pero yo ahí quisiera recomendar también un artículo que escribió Colette en el libro de preparación del capítulo, que son para mostrar cómo las reglas son el medio de transmitir el carisma. Pero bueno, creo que lo voy a explicar un poquito más. Pero aquí lo que me parece importante también es que las reglas son como un punto de referencia para la vivencia del carisma. Es como decir, a ver, si vamos a revisar nuestra vida comunitaria, pues tomemos el artículo 13 de las Constituciones para que miremos de cómo es la vida comunitaria que nos hemos comprometido a vivir. Y cuando tomamos ese artículo, pues miramos que hay muchas cosas, yo creo, muchas cositas que tenemos que tener en cuenta y mirar cómo las vamos a trabajar. Lo mismo cuando pensamos, a ver, yo me voy a revisar en pobreza, pues mi referencia es el Evangelio en primer lugar, la vida de Jesús, pero la manera de vivir eso, yo me he comprometido a hacerlo según el artículo 9 de las Constituciones. Y eso lo repetimos cada vez que renovamos los votos. Quiero vivir esta oración según el espíritu del instituto expresado en sus constituciones. Entonces a mí esto como las reglas como referente para el discernimiento me parece me ha ayudado mucho como a entender. Y yo me acuerdo que desde el noviciado y en el juniorado, siempre los domingos por la mañana teníamos un rato para examinarnos en lo de las reglas. Y era como una manera práctica de tenerlas en cuenta. Pero creo que también son materia de oración,
porque uno las va leyendo y eso lo va tocando, lo va confrontando, necesita profundizar. Bueno, entonces todo esto para ver cómo, con qué conciencia escribió Juana estas reglas y cómo han servido para la transmisión del carisma. Y creo que esto va un poquito más en la diapositiva que sigue. Sí, aquí es donde les cito el artículo de Colette, que ella hace un estudio de la unión en las cartas de Juana del Estonal y nos muestra cómo en casi todas las cartas Juana está insistiendo en que nos quiere unidas y unidas en la observancia de un mismo espíritu a través de las constituciones. Y hay una parte muy bonita que cita Colette ahí, cuando la fundación de Béziers, que Juana del Estonal no pudo ir y que se tuvo que retrasar, Isabel de Crisí le decía, mándanos entonces por lo menos las reglas para que nosotros empecemos a vivirlas. Y Juana le dice, no, tienen que esperar que vayan las que las han vivido. Y cuando van las fundadoras, ella le da una carta para Isabel de Crisí en el que le dice, acógelas. Pero hay una frase que es como decir, acógelas como la regla vida. De ellas vas a aprender cuál es nuestro carisma y cuál es nuestro modo de vida. Entonces es como esto de decir, somos llamadas a que la letra de la regla se haga vida en cada una de nosotros y que sea así como el carisma se va transmitiendo. Yo ahí pongo la cita de este folleto del capítulo, que es en el que está el artículo de Colette, que es muy importante, pues nos ayuda mucho leerlo. Bueno, entonces ahora, ya después de haber visto que esta regla 1 escrita por Juana tiene un contenido fundamental, vamos a mirar un poco algunos de los textos de las constituciones ya renovadas, núcleos de la relectura. Cuando digo la relectura, me refiero ya al texto de las constituciones. Entonces, resalto en primer lugar el número 2, que dice, bueno, fuimos aprobadas como Compañía de María, y dice, este nombre define nuestra identidad como cuerpo apostólico, nos compromete a servir a las actitudes de María y avanzar en la historia con conciencia de peregrino, de pueblo en éxodo, hacia la meta evangélica de configuración con Cristo. O sea, que esa idea del camino nos la presenta como a través de María, la María peregrina de la fe. La vida de María fue una peregrinación de fe, con momentos muy oscuros, con momentos muy difíciles, pero muy confiada en el Dios que la llamó y que le dio su espíritu para conducirla en la vida. Entonces es una manera muy bonita de retomar la idea de Juana de que las constituciones y nuestra vida en la compañía es un camino, es una peregrinación en fe hacia la meta de configuración con Cristo. Bueno, seguimos, Sandra. Las reglas son un puente que nos une en el tiempo. En el número, a ver un momento,
Un puente. Dice en el número 4, un mismo espíritu nos une a Juana del Estonar y a las primeras compañeras de las reglas que expresan la fuerza de su carisma. Yo lo quise expresar ahí con la imagen de ese puente fuerte que va como traspasando los siglos de una manera que tiene fuerza y sostiene, y es lo que nos une a los orígenes. Las reglas nos unen a los orígenes. Y uno ve que gracias a todas esas generaciones de mujeres que hemos ido viviendo de esas reglas, el carisma ha llegado vivo a este momento. Y esa es pues la responsabilidad que tenemos, de seguir manteniéndolo vivo y de pasarlo a otras que lo continuarán. Bueno. Entonces, por eso, la regla de 1608 conserva todo su valor inspirador. Y esto fue una cosa que cuando la Sagrada Congregación exacta, como que no entendían muy bien por qué teníamos las reglas antiguas ahí y por qué las otras y cuáles eran las que valían. Pues bueno, había que expresarles eso. Las antiguas tienen una fuerza, tienen un espíritu, expresan el espíritu de una manera que no queremos perder y que se convierten para nosotros en un elemento inspirador, y por eso las tenemos. Y ya, pues ya ven, leyendo la regla 1, uno entiende y como que encuentra que ahí está expresado de una manera de lenguaje antiguo, pero muy real, y toda esa dimensión, diríamos, teologal, de la gracia de Dios y la acción del Espíritu, que son las que hacen posible que estas reglas alimenten la vida. Bueno, y entonces aquí sí voy a citar el párrafo que citó Luz Eugenia de María Dolores, porque es que me parece que expresa muy bien eso que ya escuchamos y que lo tenemos que tener presente, que no es el libro de las constituciones el que va a expresar el carisma ni el que va a pasar a la historia vivo, sino que somos las que lo vivimos. Entonces, dice María Dolores, es verdad, queridas hermanas, que no son los documentos, sino las personas quienes hacen la historia. Y yo pienso, este momento es muy especial. Estamos las generaciones mayores que nos formamos con las reglas antiguas, que vivimos todo el proceso de cambio y que llevamos 40 años viviendo las nuevas. Entonces, en la medida en que en nosotros se ha hecho vida esas reglas, el carisma estará vivo y seguirá vivo. Y sigue diciendo María Dolores, seremos nosotras y no las constituciones quienes haremos fecunda la compañía, acogiendo el espíritu que la anima, pero es condición indispensable conocerla seriamente, y gracias a Dios estamos haciendo este estudio, que a mí también me está ayudando mucho, asimilar su contenido y hacerla realidad existencial en nuestra vida. Esa es la responsabilidad que tenemos. Bueno, y Beatriz, cuando nos presenta
las constituciones azules, las nuevas del 2006, nos dice, estas constituciones son un testimonio de un camino en el que la compañía ha sabido aunar la sabiduría de los orígenes, la novedad que exige la respuesta a cada momento histórico y la apertura a la acción del espíritu que nos invita siempre a recorrer sendas impredecibles. Estas constituciones, así renovadas, están dando prueba, pues, de un carisma muy, muy vital. Acogerlas y hacerlas vida, es la última ya, Sandra. Acogerlas y hacerlas vida es una gracia. Esto lo dice Beatriz muy bonito. Es una gracia que nos conduce a ser mujeres nuevas como María, revestidas de Jesucristo para la construcción del reino. Bueno, entonces eso es lo que tenemos delante en esta profundización de esas constituciones. Me conmueve mucho esa primera regla de los que emprenden una larga peregrinación. Me parece que es de una inspiración muy actual con lo de el camino, hacer camino, el camino sinodal, todo lo que significa caminar y atravesar, bueno. Yo encuentro, yo me acuerdo, voy a contar una cosa personal. A mí cuando estudié la teología en Roma, para mí lo más fascinante fue la Sagrada Escritura, las clases de Sagrada Escritura. Y entonces yo le propuse al padre que me iba a dirigir la tesis, que si podía hacer el comentario bíblico de las constituciones. Me dijo, no acabas nunca, escoge una regla. Bueno, entonces escogí una regla, pero me quedé solamente con la palabra verdaderas siervas de Dios, la palabra siervas de Dios. Entonces hice un primer trabajo sobre el profetismo. Porque los siervos eran los profetas, ¿cierto? Sobre el profetismo. Pero no llegué ni siquiera a que Jesús era el siervo de Yahvé, porque eso es muy dispendioso seguir palabra por palabra, sea las constituciones, sea las reglas. Pero ahora que te oigo, yo acabé de dar la clase de Biblia sobre el Éxodo. El Éxodo relata el camino, relata la salida de Egipto, relata la alianza con el Señor. Y todos esos relatos tan bellos son solamente para justificar la ley, las normas. O sea, vamos a vivir bajo esta norma, esta regla, porque hay un sentido profundo. Y ese sentido profundo es nuestra historia. El Señor nos llevó por el desierto, nos hizo caminar, hubo tentaciones, los que emprenden una larga peregrinación. Todo eso, yo creo que tiene un trasfondo bíblico de experiencia del pueblo de Dios que valdría la pena pues también como asociar en el momento que vamos a hacer oración sobre las constituciones que a veces pueden parecer solamente pues una norma, ¿cierto? Eso, pero me emociona mucho pensar en esa dimensión profunda, enraizada en la historia de salvación. Bueno, Marta, sí, muchas gracias, me parece interesante eso y me quedé pensando en lo que dijiste al principio, que te dijo, no vas a hacer una tesis sobre las constituciones, hazla sobre una regla. Y entonces eso me hizo acordar de cuando estábamos preparando el capítulo del 79 para ver, bueno, como por dónde empezábamos y
cómo estábamos viviendo las reglas del 38. Y entonces repartimos esas reglas entre un grupo grande de religiosas. A cada una se le asignaba una regla para que la meditara, la estudiara, nos aportara. ¿Qué le dice esa regla hoy? ¿Qué valor tiene? Y desde luego, pues nos llegó un estudio muy completo de todas esas reglas del 38. Eso estará en los archivos de Roma. Pero por decir que es que cada regla es tan rica que puede dar para hacer un estudio. Y lo importante es que que captemos el contenido de esas reglas, que son muy sabias y que son las que nos han traído hasta este momento en la compañía. Para mí, el escucharte fue como un recordar mi noviciado, cuando la madre maestra nos explicaba precisamente las constituciones. Y me llamó mucho la atención desde el principio cómo dice que si los que emprenden un viaje largo y peligroso, cree necesario el tomar un guía que los lleve seguros. Y como que en muchos momentos siento que es como muy importante tomar ese guía, y ese guía para mí es el Espíritu Santo, como que es el que nos va acompañando, nos va llevando, nos va iluminando lo que tenemos que hacer con nuestras caídas, nos levantamos, nos caemos, en fin, toda la fragilidad humana. Pero me encantó Silvia, me encantó porque me hizo recordar un momento vivido desde que yo entré a la compañía. Gracias. Que creo que ese recuerdo del noviciado, cuando tomamos esas reglas con tanto entusiasmo y dispuestas, como dice ahí, a vivirlas como fuera, pues es algo que nos hace ver que sí, que esas reglas tienen una fuerza muy grande y que a ver cómo la vamos viviendo ahora. Que sí, o sea, muy bonita toda la profundización y explicación de la regla 1. Y yo quiero también aportar sencillamente subrayar unas expresiones de la introducción al artículo 1 que desarrolla todo lo que es el camino, ¿cierto? Pues usa un lenguaje todo en relación con el camino. Dice que la Compañía de María nos ofrece un camino para nuestro seguimiento de Jesús, que las asumimos como guía en el camino que hemos emprendido y que nos señalan una meta, y que es con el Espíritu, pues, el que nos guía. Y yo recordaba también alguna profundización que nos hizo, creo que fue Nelda, cuando yo estaba en Filipinas, seguro que la hice en muchas partes, de todo el camino de las constituciones. Y ella retomaba entonces de todos los artículos la parte de camino. Yo tengo aquí en mis constituciones subrayadito todos los caminos, todas esas frases. Y al menos para decir este primero y la última, el artículo 17, entonces dice, el camino trazado por las constituciones tiene por fin el que lleguemos a ser mujeres nuevas. Pues hay mucha coherencia en las constituciones con eso que propuso Santa Juana, son un camino. Y en muchos artículos está retomada esa noción del camino. Para mí eso fue muy inspirador y pues me parece muy bonito, muy coherente. Y cuando habla de la meta es llegar a ser mujeres nuevas revestidas de Jesucristo para la construcción del reino. Pues parece tan completo, tan inspirado por el Espíritu eso, que me gusta mucho volverlo a mirar aquí ahora.
Sí, y yo creo que esa manera de presentar las reglas para la gente joven que llega hoy es que no se le presentan así unas reglas como que es que vamos a vivir. Vas a hacer un camino y esto te va a ir guiando, te va a ir ayudando en ese camino hacia esa meta. Sí, es muy bonita esa idea del camino. A propósito del camino, y es ese camino interior que nos invita a transitar cuando uno va experimentando y viviendo las constituciones. Si bien la misión y el apostolado es la invitación que se nos hace, pero a la larga es un camino hacia adentro también. Y yo creo que esa es la riqueza y lo que va dando sentido y va configurando el llamado, va configurando la acción, el seguimiento, en la medida que uno va encontrando esa doble dinámica del camino hacia afuera, pero que también ese es el camino hacia adentro, en el interior de cada uno, y cómo va viviendo y cómo va leyendo la propia vida, la propia historia, la propia misión. Yo creo que ahí se va dando como configurando y dando sentido a esto que escribía María Dolores al principio. Vamos haciendo historia en la medida que hacemos vida de las propias constituciones y no queda como un texto simplemente. Quería darte las gracias, Silvia, porque en estos momentos de mi vida, de nuestra existencia ya próxima a llegar a las puertas de Dios, entonces me ha llamado mucho, me ha gustado mucho el tomar más conciencia de lo que significan nuestras constituciones y de la responsabilidad que tenemos de hacer vida lo que Santa Juana quería de cada una de nosotras, y que lo confirma la Madre María Dolores y Beatriz Acosta, para ser esas mujeres nuevas y para dar testimonio con nuestra vida de que es posible este estilo de vida de seguimiento al Señor como María. Gracias, Silvia. Mira, no, lo otro que yo quería pues hacer énfasis es eso de que las reglas son un vínculo que nos une. Las reglas son un vínculo que nos une. Si nos ponemos a pensar, ¿no? Realmente es así. Si nosotros pues quisiéramos entregarle la vida al Señor en seguimiento radical, a cada una sola, pues bueno, lo iría siguiendo y con el Evangelio y quizás con un director. Pero otra cosa es que sintamos que lo estamos haciendo juntas, que es que esto es lo que nos une más profundamente. Entonces, yo creo que eso como de apropiarnos juntas, esta idea de que estamos caminando, de que nos tenemos que ir ayudando y de que las reglas son un guía, nos ayudaría también mucho, yo creo, como a vivir más esa unión que tantos nos recomienda Juan. Es que un parrafito que Silvia no comentó, bueno, el último, pues seguro para que no hacerse larga, pero ya que hay tiempo, a mí me llama siempre la atención, que dice que como instituto religioso reconocido por la Iglesia debemos ejercer nuestra misión siguiendo las orientaciones de la jerarquía y en fidelidad a nuestro carisma profético. Las dos cosas, y así nos lo aprobó la Iglesia. Nuestra fidelidad es a lo que la Iglesia diga y a nuestro carisma profético. Como que siempre tenemos que estar en referencia a eso, y el carisma profético está expresado en las constituciones. Por eso es bonito que el concilio llamó a volver a las fuentes del Evangelio
y del propio carisma. Y aquí está nuestra concreción de volver al Evangelio y a nuestro propio carisma en las constituciones. Sí, bueno, sí, es verdad que yo no tomé todos porque me parece que ya aquí es donde entre todas tenemos que ir tratando de profundizar juntas estas constituciones. Y eso que cita Luis Eugenio es importante. Y hay otro número que habla también del sentido de iglesia, que es muy importante. Es decir, es que este compromiso que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho públicamente en la iglesia. Y por eso esta vida religiosa es un don para la iglesia. Y así lo proclamamos públicamente el día de la profesión. Bueno, y Luz Eugenia pues subrayaba en fidelidad también a un carisma profético que la iglesia ya va reconociendo mucho más, sobre todo con el Papa Francisco. Bueno, entonces, a ver, antes de terminar, yo quisiera que pensáramos juntas cómo será la mejor manera de seguir, porque es que cuando fue la historia de la orden y toda esta introducción, pues que la hice fundamentalmente yo, porque ustedes no tenían el tiempo que yo le podía dedicar a esto y los recursos de libros, etcétera, y de tiempo sobre todo. Pero me parece que ahora que se trata ya de las constituciones, sí podríamos proponernos, por ejemplo, para la semana entrante, leer y orar y si es posible comentar en comunidad el artículo 2 y que luego fuera un compartir lo que entre todas hemos visto. Y yo procuraré pues profundizar un poquito más y ver si hay algo más que les pueda aportar, pero como que todas nos comprometamos, porque ya son textos que no son muy familiares, y no solo eso, sino que se supone que son los textos que estamos intentando vivir, y que por lo tanto los oramos y nos ayuda. Entonces, pues sí, como que la tarea sería el artículo 2 para la próxima vez, a nivel personal y si es posible, comunitario, traer el aporte y vamos profundizando. Yo miro a ver si es necesario que yo haga alguna introducción especial y si no, pues ahí entre todas vamos viendo. Me llamó la atención también que muy al principio, bueno, yo creo que ya después de un siglo sería, le hicieron una primera modificación a las constituciones por mandato de León XIII, me parece que fue, que dijo que le quitaran a las constituciones, a las reglas, lo de la cuenta de conciencia. Y bueno, sí, porque no se refería únicamente a que la cuenta de conciencia era para la misión como ahora, sino posiblemente se refería como a hurgar más en las profundidades de las personas, ¿no? Y entonces por eso, como que él resolvió que se quitaba eso de las constituciones. Eso me llamó la atención a mí, ese asunto de esa primera modificación, que yo no sabía, pero lo encontré en el libro de Asunción Arrazola. Y también que hubo como una cierta discrepancia también, porque cuando el Papa mandó que se hiciera esa modificación, entonces algunas, me parece que fueron las de Barcelona, no quisieron hacer solamente esa modificación, sino que querían modificar también el texto que había dejado Santa Juana, no para quitar el contenido, sino para empezar a reformar la manera de redactarlo, porque ya les parecía como muy viejo el lenguaje ese. No sé, me pareció como interesante ese dato.
Sí, 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 que ahí fue donde las de Manresa hicieron una edición con un lenguaje un poco más adaptado a los tiempos. Esa fue como la primera modificación, aparte de la otra que decías. Bueno, entonces yo creo que terminamos aquí y quedamos en eso. Sí. Vamos a leer, a orar y si es posible compartir el artículo segundo, que es muy importante, y vamos a ver qué es la regla 2, pero que luego en la relectura le sacamos muchísimo. Ese artículo es muy importante. Bueno, entonces quedamos así, Sandra. Muchísimas gracias. Y a todas por la atención y por la participación.